1. Tenemos la casa en un callejón. De un lado hay un llano, del otro están las casas. En el llano no hay árboles, solo tierra suelta, piedras y pasto seco. Un terregal. El único árbol está justo a un lado del poste de luz. Así que cuando crecen las ramas y el follaje tapan la farola y el callejón se queda oscuro, negro, como si ese pedazo no existiera. Ni la luna alumbra ahí. Pasar por ahí en la noche siempre ha dado miedo, pero no por el árbol, por lo que hay arriba. Entre las ramas, amarrado con alambres y mecates viejos, está el altar. Le dicen el altar de la bruja. Es una especie de caja de madera, como un ataúd. Adentro hay una figura. No se le ve bien desde abajo. Solo se alcanza a distinguir que tiene la cara pintada como de calavera y que está rodeada de veladoras, billetes doblados, cabellos, listones, cosas raras. A los pies del árbol hay 2 cruces blancas, una con fecha del 99 y otra del 2006. 2 personas que murieron en ese mismo punto. No al mismo tiempo, no por lo mismo, pero sí en el mismo lugar. Y eso, dicen, es suficiente para que algo se quede ahí. Desde que yo tengo memoria, mis papás, mis tíos, mis abuelos, todos dicen lo mismo, que de noche por ahí no hay que pasar. Y si es necesario, hay que persignarse al revés. No es broma. Haces la señal de la cruz al revés. Primero ombligo, luego frente, después lado derecho y al final izquierdo. Como una cruz de cabeza y rápido sin hablar, porque si hablas, dicen que baja. Yo de niño pensaba que era para espantar, una historia para que no anduviéramos jugando en la calle, para asustar a los chamacos. Pero pasaron los años y la advertencia seguía ahí. Ya no como cuento, sino como regla. Te lo decían en serio. Y de verdad que nadie lo cuestionaba. Me acuerdo mucho de un día cuando mi abuelita se puso mala. Se puso fría, le temblaban las manos. Pedimos un taxi, pero el taxi no quiso entrar al callejón. Dijo que nos esperaba antes del árbol. Nos tocó cargar a la abuela entre mi mamá y una de mis tías. Cuando llegamos al árbol, todos se detuvieron, nadie dijo nada. Mi tía se persignó rápido, al revés, ombligo, frente, brazo derecho, brazo izquierdo. Y luego lo mismo, pero sobre mi abuela, con la mano temblorosa, pero lo hizo. El taxista empezó a pitar 3 veces, no quería bajarse. Se subieron al carro, se la llevaron. A los 2 días mi abuela estaba bien y también a los 2 días encontraron a un hombre colgado de ese árbol. Dijeron que era un taxista. No llevaba cartera ni teléfono, pero un vecino lo reconoció por la camisa que traía el logo del sitio de taxis. Ahí fue cuando mi abuela dijo que sí, que era el mismo que la llevó al hospital. La gente también decía que si no te persignabas en el altar, tenías que dejarle algo.
Una moneda, no importaba cuánto. Con una de 10 centavos bastaba. Pero si pasabas de largo sin persignarte y sin dejar nada, la bruja se lo cobraba. Yo nunca creí eso del altar de la bruja. Lo veía todos los días desde niño. Pasaba por ahí sin persignarme, sin dejar monedas, sin miedo. Y nunca me pasó nada. Ninguno de los niños del callejón le tenía verdadero respeto. Decíamos que era puro cuento. Y aunque los grandes nos regañaban, nunca nos pasó nada. Jugábamos debajo del árbol, le aventábamos piedras al altar. Incluso una vez un primo le puso una paleta en la caja y luego se la quitó a carcajadas. Nada. Con el tiempo entendí que a los niños no les hacía nada, como si no le interesaran, como si no fueran dignos todavía. O como si supiera que los niños tarde o temprano crecen y que ya vendrá su momento. Ese momento me llegó una noche, ya de grande. Regresaba de casa de un amigo, caminando por el callejón. Pasé por ahí por necio, sabiendo que podía rodear. Estaba tomado, pero no tanto como para no darme cuenta de lo que venía haciendo. Eran como las 2 de la mañana. La farola estaba tapada por las ramas, como siempre. El árbol se alzaba oscuro, deformado, con las 2 cruces blancas brillando un poco por la pintura. Cuando llegué frente al altar, me detuve. No sé por qué. Sentí un jalón, como si algo me empujara desde adentro a mirar hacia arriba, y entonces la vi. Estaba ahí, encima, colgada entre las ramas. La figura, el cuerpo flaco, como de alambre cubierto con cuero seco. La cara pintada de blanco, pero mal, como si fuera con cal y con la mano. Los ojos negros, la mirada profunda clavada en mí. No se movía, pero se sentía como si ya hubiera bajado. Y no sé qué me pasó. No quise correr, no quise gritar. Me quedé ahí, con el corazón apretado, y por dentro algo me dijo: haz algo, pero no supe qué. Me revisé los bolsillos, no traía monedas, nada, solo mis llaves para entrar a la casa. Y ahí me llegó una idea extraña, instintiva, pero clara. No tienes que ofrecerle más que lo que llevas encima, y lo único tuyo, tuyo de verdad, es tu sangre. Entonces lo hice, saqué las llaves, agarré la más puntiaguda, esa que tenía rebabas, y me corté la palma. No me dolió en el momento, solo sentí el ardor, el calor, y cómo empezó a escurrir entre mis dedos. Me acerqué al tronco, levanté la mano, no dije nada. La figura bajó. No caminó, se deslizó, como si el árbol le hubiera dado permiso de bajar, y se me acercó. No hablaba, no hacía ruido, solo estaba ahí oliendo la sangre, y me lamió la mano. Lenta, como si probara algo que ya conocía. Cuando terminó, sin decir nada, regresó al árbol.
Se trepó moviéndose de manera escalofriante y desapareció entre las ramas. La farola volvió a encenderse un poco, como si ya se pudiera seguir caminando. Ahí supe que sí hay algo en ese altar y que nunca se trató de una leyenda. No quiere monedas, no quiere oraciones, quiere que la respetes y si no puedes, que le des algo tuyo. No volví a pasar sin dejarle nada. A veces una moneda, un pedazo de pan. Una vez hasta le dejé un encendedor, pero nunca le volví a negar nada, porque sé que me vio, sé que me marcó, y porque los niños crecen y ya no te reconoce como niño, te reconoce como que le debes algo. No quiero decir su nombre, ni el que le dicen, ni el real. Los vecinos de aquí ya han peleado con gente que viene a grabar, a tomar fotos, a burlarse. Y es que ellos se van, pero nosotros no. Nosotros vivimos aquí y todas las noches esa cosa sigue ahí, vigilando el callejón. Mi madrina me sacaba los fines de semana a pasear. Su historia es triste. Perdió a sus hijos en un accidente. Nunca me dijo cómo, solo sé que fue todo de un solo golpe. Desde entonces, a mí me llevaba como si fuera su propio hijo. Los domingos nos íbamos al centro. Caminábamos por la calle de 20 de noviembre, desde Pino Suárez hasta el Zócalo. De vez en cuando me compraba algo en el Palacio de Hierro, un pantalón, un carrito, unos calcetines. De ahí agarrábamos por Madero, luego por Juárez hasta llegar al Metro Hidalgo. Esa era la ruta de siempre, y si traíamos tiempo cenábamos en la Pagoda. Ahí fue donde ocurrió. Una vez nos atendió una mujer con una cicatriz muy extraña en la cara. No era una quemadura ni una cortada. Parecía una grieta, como si la piel se le hubiera abierto desde adentro. Desde niño me impresiona ver esas marcas. Intenté no mostrar sorpresa, pero me le quedé viendo y ella se dio cuenta. Cuando se fue a dejar la comanda, mi madrina me dijo que conocía a esa mujer. ¿Qué le pasó?, pregunté. Justo eso te iba a contar, me dijo, pero cámbiate para acá. Quiero ver hacia la cocina. Me moví de asiento. Ella se acomodó para tenerla a la vista. Me explicó que esa mujer había trabajado hace años en una casa de retiro, pero de las pobres, no de esas donde los abuelitos tienen cuarto individual y les ponen televisión, sino de las otras, donde hay que turnarse para usar el baño, donde hay cucarachas, donde los empleados a veces no duran ni una semana. Una tarde, me dijo, les llevaron a una nueva paciente. Una mujer mayor, supuestamente con demencia avanzada, pero traía todos sus papeles en regla, firmados por una doctora. La internaron esa misma noche. La mesera, entonces sin cicatriz, era cuidadora ahí. Tenía como 25 años. Siempre fue noble, de las pocas que trataban bien a los ancianos. Les hablaba con calma, les cortaba las uñas con cuidado. No les alzaba la voz.
En eso regresó la mesera con los vasos, los puso en la mesa y me sonrió. Pude verla de cerca. La cicatriz tenía una textura como de lodo seco, con grietas delgadas que parecían moverse si uno las veía más de cerca. Cuando se fue, mi madrina me dijo que era de su edad, aunque la mesera parecía tener 20 años más. Me siguió contando. Con el paso de las semanas, los residentes misteriosamente empezaron a mejorar. Los que ya no hablaban, hablaron. Los que ya no caminaban, caminaron. Y los que ya no dormían por las noches, volvieron a dormir como si alguien los arrullara. Nadie lo dijo, pero todos sabían que tenía que ver con la nueva. Les hablaba en privado, les decía cosas en voz baja, les daba papelitos para que escribieran cosas y las quemaran en el patio. Les leía en voz alta libros que nadie recordaba haber visto en la biblioteca del lugar. Y ella, la supuesta paciente con demencia, empezó a verse más joven. No de 18, pero sí de 40 y tantos. Su cabello se oscureció. La espalda se le enderezó. La mesera, esa mesera fue de las primeras en notarlo. Pero, ¿qué pasó con ella?, pregunté. Espérame, me dijo. La mesera justo venía volviendo con la comida. Mi madrina aprovechó para darle otro vistazo. Y yo también. Les juro que la cicatriz se le movía un poco con cada paso. No siempre fue así, me dijo en voz baja. Escucha esto. En ese entonces, muchos de los cuidadores trataban mal a los residentes. Gritos, empujones, los dejaban sin comida, les escondían las pastillas. Un enfermero nuevo se burlaba de una señora que no se podía controlar. Les sacaban fotos. Un auxiliar le pegó a un señor que se orinó en la cama. Otra dejó caer a una mujer de las escaleras porque se le zafó y murió. Todo eso pasó y nadie lo reportó, menos la mesera de la cicatriz. Ella sí reportaba, sí defendía. Pero fue ella la misma que un día revisó el expediente de la nueva paciente y ahí lo descubrió. La que firmó el diagnóstico de demencia era la misma mujer internada. Ella misma, mismo nombre, misma firma, solo que la hoja tenía fecha de 10 años atrás. La paciente ya había estado en ese asilo. Hace 10 años, con el mismo diagnóstico y con la misma milagrosa recuperación. Antes de irse, le dio un consejo a la cuidadora, a la misma que ahora nos estaba sirviendo la mesa. En 10 años voy a regresar. Espero no encontrarte aquí. A la semana siguiente empezó el deterioro. Uno por uno, los trabajadores que habían sido crueles empezaron a tener accidentes, casi todos graves. Uno quedó ciego, otra se cayó por las escaleras y quedó con la cadera rota. Y la mesera tuvo lo suyo. Estaba lavando trastes cuando una botella de vidrio que tenía en el fregadero explotó, así de la nada.
No le cayó agua caliente, no la pusieron al fuego, solo tronó. Un estallido seco, como si algo la hubiera presionado desde adentro. Le reventó directo en la cara. Se cortó de la frente al mentón. Tuvo que recibir más de 30 puntos, pero lo más raro fue que las heridas no cerraron del todo. La piel cicatrizó con textura de tierra cuarteada, y no importaban las cremas ni los injertos. Los doctores decían que sanaba, pero luego volvía a abrirse, como si el cuerpo no quisiera cerrar. Ella dijo que no sintió dolor, pero sí sintió que se lo había ganado. Por quedarme, dijo, por no hacer caso. Nadie más quiso hablar del tema. Los registros de la mujer desaparecieron y al año siguiente la casa de retiro cerró. Terminamos de cenar justo cuando mi madrina terminó de contar. Momentos después llegó la mesera con la cuenta. Traía una nota en blanco. Nos dijo que ella nos invitaba. Mi madrina se levantó, le puso los dedos sobre la frente y luego la mesera le besó la mano. Nos fuimos. Yo iba callado. ¿Qué?, me dijo mi madrina. ¿Pensaste que las brujas no existían? Y se echó a reír. Tres. Nosotros llegamos en el 92, cuando apenas estaba armando todo esto. Era puro terreno pelón, sin luz, sin agua, sin calles trazadas. La gente armaba su casa con lo que podía. Cartón, lámina, polines viejos, con tal de tener un pedazo donde dormir. Decían que era un asentamiento irregular, pero nunca vino nadie a sacarnos. Unos decían que era porque ya se sabía que esas tierras iban a ser regularizadas. Otros decían que era porque nadie quería meterse con lo que había ahí. Desde el principio, lo más raro fue que ya había una casa construida. Una sola en medio del llano, de bloque gris, techo bajo, ventanas angostas, portón de herrería negra, sin número, sin señal de vida, y sin embargo, no estaba vacía. Al poco tiempo supimos que una mujer vivía ahí, sola, no salía, no pedía agua, no compraba pan, no hablaba con nadie. Solo se le veía cuando oscurecía, sentada afuera en un banco bajito, con una cubeta de metal en los pies. No hacía nada, solo miraba, y cuando te dabas cuenta, ya estaba otra vez adentro. No tenía luz, pero a veces se veía una vela encendida en su casa. No tenía tinaco, pero nunca se escuchó que pidiera pipas. La gente decidió no construir cerca, le dejaron espacio. Se fueron amontonando del otro lado del terreno, como si hubiera una línea invisible que no se debía cruzar. «Esa vieja es bruja», decían las señoras grandes. Ya estaba aquí desde antes de que llegara la colonia. Los hombres bromeaban con eso, pero ninguno se animó a asomarse. Una vez un niño se metió con la intención de robar. Quería ver si encontraba algo adentro.
Salió llorando. Decía que en el interior no había nada, ni muebles, ni trastes, ni cama, pero que oyó a alguien hablando en su oído. Después ya nadie lo mencionó y con el tiempo la señora dejó de salir, pero ahí seguía. A veces se veía luz adentro, a veces salía humo. Todo siguió así hasta que empezaron a desaparecer niños. Primero uno, un escuincle que salía en la tarde a jugar con su triciclo. Se fue de largo y ya no volvió. Después otro y luego otro. A veces tardaban meses entre uno y otro, pero todos eran menores de 10 años. Nunca se encontraban cuerpos, ni huellas, ni señales de que se los hubieran llevado por la fuerza. Solo dejaban de estar y entonces la gente empezó a sospechar. Es ella, dijeron, la de la casa. Un grupo de señores quiso ir a encararla. Se juntaron con palos, con machetes, con valor prestado, pero no llegaron. Uno se quedó sin voz una cuadra antes, otro se orinó encima. Los demás se pelearon entre ellos sin motivo y la visita nunca ocurrió. Los niños siguieron desapareciendo, cada año uno o dos. Al final nadie hizo nada. La casa siguió ahí, silenciosa, apagada, como si supiera que ya nadie iba a molestarla. Hasta que un día, años después, la puerta amaneció abierta. Nadie supo quién la abrió, no se escucharon golpes, nadie vio entrar ni salir a nadie, solo que por la mañana alguien vio desde lejos el portón entreabierto. Llamaron a los vecinos, se juntaron como 10, unos con palos, otros con teléfono para grabar, y entraron. Nadie los detuvo, nadie les cerró la puerta. No hubo olor, no hubo sombras, solo polvo y al fondo, sentada en una silla de madera sin respaldo, estaba ella. No muerta, no viva, disecada. Era una figura humana, delgada, como de piel tensa y seca. Los ojos hundidos, los dientes todavía ahí, pero cubiertos por la resequedad. El cabello largo, gris cenizo, todavía sujeto en una trenza. Parecía que tenía 180 años. No había moscas, no había podredumbre. Parecía que alguien la había embalsamado. Pero no había costuras, no había vendajes, solo ella, como si se hubiera secado sola con el paso de los siglos. Cuando la tocaron, estaba dura como un tronco, pero no era estatua, era piel. Y en las paredes había marcas hechas con dedos. En la mesa, papeles escritos con tinta morada, pero ya ilegibles. Y encima de ellos, 10 pequeñas huellas marcadas con tierra. De pie descalzo, de pie de niño. No llamaron a la policía, nadie reportó nada. Solo cerraron la puerta, la sellaron con cadenas y construyeron un muro alrededor. Hoy es un predio vacío que nadie se atreve a tirar. Nadie compra, nadie renta. Solo es un rectángulo de tierra.
donde no crece nada.